8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al siguiente invitado de la revista de Opinión y Democracia, el asambleísta Alejandro Lara, asambleísta de Tungurahua por ADN, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Para este viernes está previsto la sesión del Pleno de la Asamblea para tratar el primer debate de la ley urgente en materia económica que pretende desarticular a las economías criminales. En primer lugar, ¿cómo llega este proyecto sobre la base del contenido inicial del Ejecutivo? ¿Ha habido cambios? ¿Qué ha ocurrido? Asambleísta Alejandro Lara, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, querido Miguel. Para mí es un placer siempre estar en ese contacto cercano con la ciudadanía. Envío también un saludo a todos los tunguracenses de mi querida provincia. Entonces, sí, efectivamente, hoy se va a tratar el primer debate del informe de la Ley de Solidaridad Nacional, en donde sí, ha habido cambios iniciales, ha habido cambios en este informe, en donde uno de ellos ha sido cambiar que el allanamiento sea con orden de la inteligencia. Ese es el uno. El otro podrá ser que el indulto puede ser dictado a partir de una finalización de la fase investigativa. Otro también, que se aclara que la aprehensión previa no solo es para fines investigativos, sino también para comparecencias, y se amplía este tiempo el tiempo de aprehensión de 24 horas a 48 horas. Otra de los cambios que hubo es que se eliminan las disposiciones del bloque de seguridad en zonas seguras y medidas específicas. Entre tantas, me faltan unas dos, que son establecer jueces especializados que tengan que intervengan en delitos vinculados al crimen organizado, y que el tiempo también de la audiencia se amplía de 15 a 90 días. Esos son uno de los aspectos principales que se han cambiado dentro de la ley. Entonces, hoy será debatido este informe y pues veamos qué pasa. Bien, el primer debate es importante porque se reciben y se acumulan las observaciones que luego vuelve a la comisión para procesar, y viene el segundo y definitivo debate en donde allí sí se vota el proyecto. Ahora, para ir tratando punto por punto, esto del indulto presidencial anticipado en el marco del conflicto armado interno, como señala originalmente el artículo 26 del proyecto del Ejecutivo, ¿cómo ha quedado? ¿Habrá indulto una vez que termine al menos la primera fase de investigación? Bueno, sí, de hecho el indulto es de facultad del presidente dar este indulto a las personas una vez que termine la fase de investigación, pero lo que es importante decirlo es también de que el indulto no exime de que se abran investigaciones penales o que no haya tal vez reparación a las víctimas. Entonces eso ya es facultad del presidente ver ese tema del indulto. Pero claro, como estaba el original, ahora por lo menos que termine la investigación penal en el ámbito de la Fiscalía. Exactamente. Sí. Y ya. Ahora, el otro, para los allanamientos, decía usted que haya previo informe o autorización de inteligencia militar. Sí. En cambio del allanamiento hubo algunas confusiones en donde una de las observaciones que fue es que se autoriza ahora que se haga un allanamiento, pero con un informe de inteligencia emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica. Pero no hay que olvidarnos que el Código Orgánico Integral Penal ya nos tipifica 7 tipos de allanamientos en el artículo 480, en donde 5 se pueden hacer allanamientos 5 sin orden judicial. Entonces simplemente está aumentando 1, pero que hay un informe previo de inteligencia. Y claro, los allanamientos durante los estados de excepción que ha vivido el Ecuador periódicamente han ayudado para dar estos golpes a la delincuencia organizada, y hasta el día de hoy no ha habido denuncias de abusos en casos específicos. ¿Esto cómo se afronta en el proyecto de ley? Bueno, sí, ahora mucha gente ha dicho que esto va en contra incluso de muchos derechos. Han querido ganarnos la narrativa de que van a entrar a tu casa sin orden judicial.
pero lo que se hace simplemente, lo que teníamos, bueno, en una de las comparecencias que nosotros tuvimos con policías que han vivido, bueno, en carne propia este tema de delincuencia organizada, ellos han dicho de que hay veces que uno necesita hacer ese tipo de allanamientos en el seguimiento de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, eso es la hora, ya se le da facultad, pero necesariamente debería tener un informe de inteligencia. ¿Qué otros cambios ha habido dentro del proyecto original? Bueno, otro de los cambios, como ya les dije, esos han sido los principales. Bueno, que las donaciones de los privados se ha cambiado esa palabra también de que ya no pueden ser solo bienes muebles, sino que ahora también ya van a ser bienes inmuebles, que el tiempo de la aprehensión también no será solamente para investigaciones, sino para comparecencias, ya creo que les dije, y que se amplía el delito de pertenencia, en donde ya el mismo hecho de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada ya va a ser motivo para que pueda ir a prisión de 20 a 26 años. En el artículo 8 se establecen los criterios de reconocimiento del conflicto armado interno, porque la ley está estructurada para un conflicto armado interno. ¿Ha habido cambios en ese sentido? Sí, ha habido muchos cambios, de hecho. Todos estos cambios tienen que ver, como usted ya bien lo dice, que todo este tipo de delitos estarán vinculados al conflicto armado interno. No hay que olvidarnos que esta ley no es política, lo que no se busca aquí es tener discursos vacíos. Lo que el presidente ha enviado a esta ley es simplemente para desarticular este tipo de delincuencia, de economías ilícitas, que lo único que hacen es calentar a nuestras calles y traer el desorden a nuestro país. Entonces lo único que se busca aquí es tratar de fortalecer un marco jurídico también para proteger a nuestras fuerzas del orden, que ellos son los que van y se enfrentan en las calles con este tipo de delincuentes. No hay que olvidarnos que detrás de ese chaleco, detrás de ese casco, hay familias que esperan a sus padres, a sus madres que regresen a casa. Entonces, todo este tema, toda esta ley de solidaridad nacional, que era llamada ley para desarticular la economía criminal, va en ese marco, en ese sentido. Nosotros como legisladores, siempre lo he dicho, tenemos que estar a la altura y ya no votar o no simplemente ver con banderas políticas, sino también empezar a ver como un país. Uno de los problemas que subsisten en el Ecuador, señor asambleísta Alejandro Lara, tiene que ver con el reclutamiento forzado, especialmente de adolescentes y jóvenes. En el artículo 11 hay una prohibición expresa para el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y en las actividades de sus economías criminales. ¿Cómo ha quedado este artículo? ¿Se ratifica? ¿En qué condiciones? ¿Ha habido cambios? Bueno, se ratifica el artículo. Ahora, justamente yo tenía una conversación con unos chicos de colegio, que ellos decían que, o sea, ellos quieren estudiar, quieren ser profesionales, pero aquí se meten este tipo de delincuentes con artimañas a tratar de reclutar a nuestros jóvenes, en donde se perdería también lo que siempre nosotros decimos, de que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Lo que se hace aquí en esta ley es ratificar de que van a tener las penas duras simplemente por hacer el reclutamiento de nuestros jóvenes, para evitar eso, ¿no? De que no se siga promulgando, porque lo que hacen ellos es escudarse de que no van a tener las mismas penas que un adulto y reclutan a estos jóvenes o chicos para que hagan las artimañas. Ahora encontramos sicarios de 13, 14 años que ya están formados por estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, lo que hay que ver nosotros también es en ese tipo de zonas de conflicto, en ese tipo de zonas en donde crece ese tipo de grupos de delincuencia organizada, hacer también esas reactivaciones económicas. Bueno, eso ya será facultad del presidente de la República, que una vez al año, mediante decreto, se hagan estos incentivos a los jóvenes emprendedores, jóvenes adultos que tengan proyectos productivos. Entonces, lo que se busca en esta ley es hablar de todos, más allá de lo económico, sino lo más importante también que nos afecta el día de hoy, que es la seguridad. ¿Cómo quedó la autorización del uso de la fuerza, como señala el artículo 12, cuando no se encuentren dentro de un grupo de protección establecido en esta ley? Sí, efectivamente el uso de la fuerza va a ser, como bien usted ya lo dijo, cuando no se vincule o cuando no ataque a grupos protegidos.
periodistas, ciudadanos comunes, estudiantes, niños, adultos mayores. Sí, va a ser utilizado el uso de la fuerza, pero con ese aspecto que lo dije anteriormente. ¿Cómo queda para el primer debate el tema que desarrolla de los bienes y la protección de bienes protegidos por la ley en el marco del conflicto armado interno? Bueno, ese tema de la incautación de los bienes, como ya lo dije en la parte inicial de la entrevista, ahora también serán los bienes inmuebles. ¿Esto funciona de qué? Los bienes muebles o inmuebles que sean incautados pasarán a ser parte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Si hay dineros incautados, pasarán a la administración del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y si hay incautaciones de armamento dentro de estos grupos de delincuencia organizada, nuestras Fuerzas Armadas podrán tener ya a disposición ese tipo de armamentos para que sean reutilizados. Lo que decía un compañero legislador, lo que antes servía para destruir, ahora sirve para construir. Hay el otro tema, asambleísta Lara, que se relaciona con los bienes en posesión y que, como usted bien explicaba, la incautación. Estos bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales. ¿Cómo agilizar los procesos que permitan una mejor administración de sus bienes? Bueno, en una de las comparecencias lo que nosotros teníamos era de que muchas veces estos bienes no pueden ser incautados porque hay un trámite muy engorroso para quitarle los bienes que están vinculados a este crimen organizado. Lo que se busca ahora es agilizar ese proceso, de que una vez que ya haya una sentencia donde una vez ya se ha identificado cuáles son los bienes inmuebles que operan en este tipo de grupos de delincuencia, el trámite sea menor. De que si antes se demoraba 2 meses, 1 mes, 2 meses en la incautación de estos bienes, que ahora sea menor. ¿Para qué? Para que, como yo les decía en un inicio, esto se trata de juntos construir un país mejor, quitarle este tipo de inmuebles a estos grupos de delincuencia organizada y sobreponer la seguridad de nuestro país que tanto nos aqueja. Ahora, el tema del mando y la coordinación de las medidas específicas dentro del conflicto armado interno, con esta ley, se atribuye directamente al presidente de la República. Dice el artículo 17, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el mando supremo en la toma de decisiones relacionadas con el conflicto armado interno y será responsable de definir la estrategia general, los objetivos nacionales y las directrices para la conducción de las operaciones militares. Esto no está delegado y responsabilizado, en este caso, al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, en el caso de la institución militar, y el Comando General de la Policía en el caso de la institución policial. No, aquí lo que se trata es, como bien usted lo ha dicho, el presidente tendrá esa facultad de tomar estas decisiones, porque en la guerra que estamos viviendo aquí se necesitan decisiones rápidas, firmes, que es lo que ha estado haciendo el presidente de la República, y nosotros desde la Asamblea daremos ese apoyo y estamos comprometidos también nosotros desde el marco legal, desde el ámbito legislativo, fortalecer también la seguridad nacional, en donde aquí lo más urgente, no hay nada más económico y nada más urgente que contrarrestar esta economía financiera. Y como digo, siempre nosotros estaremos apoyando las decisiones de presidencia por tratar de sacar a nuestro país adelante. Ahora, el presidente, con todas las atribuciones que se establecen en la ley, podrá disponer directamente al bloque de seguridad en el marco del conflicto armado interno, aunque el proyecto de ley dice que esta facultad podrá ser delegada. Bueno, sí. Bueno, esto será delegado, no se quita las atribuciones a nuestra fiscalía y a nuestros jueces. Muchos estaba diciendo de que ahora simplemente con un informe del grupo de inteligencia lo tratarán de ocultar alguna cosa, me estaban diciendo un compañero legislador, pero no se quita la facultad a nuestros jueces y a nuestros fiscales, en donde la ley no cambia en eso y siempre será facultad de ellos.
¿Hay cambios en la determinación y las funciones del bloque de seguridad como establece este proyecto de ley? No ha habido mayor cambio en lo del bloque de seguridad. Simplemente se trata de fortalecer el marco jurídico para tratar de realizar este tipo de informes de ley cuando tengan que ver con el conflicto armado interno. Claro, en el primer punto del artículo 19 se habla de atribución al bloque de seguridad, determinar medidas económicas y financieras que se consideren necesarias para desarticular las economías criminales. Es decir, el bloque de seguridad puede solicitar recursos directamente para que sean asignados a esta tarea específica. Ajá, al conflicto armado interno, que tengan que ver con el conflicto armado interno. Uh-huh. Entonces, el bloque tiene esa atribución, bloque de seguridad, para determinar estas medidas económicas. Es decir, habrá que establecer un presupuesto para el bloque de seguridad dentro del conflicto armado interno. Sí, efectivamente se va a establecer un presupuesto para el grupo de inteligencia para que puedan combatir y seguir en este trámite de criminales que estén con los GDOs. Es decir, directamente el bloque de seguridad va a tener esta libertad, por ejemplo, como dice la ley, el proyecto de ley, identificar las zonas de seguridad. Esto va a estar conectado de alguna manera en el proyecto de ley con las tareas que cumple al más alto nivel el jefe de Estado con los jefes de las funciones del Estado del país en el escenario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Sí, efectivamente está muy vinculado porque aquí lo que se trata de trabajar todos en conjunto, se trata de entre todos trabajar solamente con un objetivo y ahí estará el presidente siempre como voz superior dentro de este tipo de grupos de estratégicos de inteligencia. La ley también aborda el establecimiento de zonas de seguridad. ¿Cuáles son las tareas que se permite, sea al bloque de seguridad o a la institución militar o armada, en el establecimiento de zonas de seguridad durante el conflicto armado interno? Bueno, estas zonas de seguridad, lo que se establece es en las zonas donde tengan alto índice de grupos de delincuencia organizada, lo que se busca es crear, reactivar lo que les decía en un inicio. El presidente será el que mediante decreto lo haga, identificando estas zonas de alto peligro para tratar de dinamizar la economía y de reforzar también el ámbito social dentro de ese tipo de zonas. ¿Y cómo ha quedado? Son atacadas obviamente por el conflicto armado interno. ¿Y cómo han quedado los cambios en materia del régimen penal aplicable al juzgamiento y uso de la fuerza? Bueno, el uso de la fuerza ha sido, como ya le explicaba en un inicio, en el ámbito penal, serán juzgados ellos también dentro de lo que tiene que ver, bueno, en el tema del uso de la fuerza, lo que ha quedado claro en esta ley es que se podrá realizar el uso de la fuerza de nuestros policías y militares en un marco donde no se vulnere los derechos o no se vulnere a los grupos protegidos, como son los niños y las madres solteras, estudiantes, periodistas, que estén tal vez dentro de ese tipo de circunstancias. Señor asambleísta, ¿cómo queda el régimen aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Bueno, se les va a crear un marco jurídico para realizar esas protecciones, en donde, como ya lo decía bien en un inicio, se les quita la prisión preventiva ahora a nuestros policías, a nuestros militares. Se va a haber la oportunidad de darles ese indulto a través del presidente, y siempre que ellos estén en el cumplimiento de su deber, ¿no? Y podrán seguir trabajando, pero bajo la supervisión de su jefe inmediato. Ahora, lo que pasaba antes es que les daban la prisión preventiva y se quedaban ahí y ya no podían regresar a trabajar. Entonces, ese es fortalecer el marco jurídico para que los policías puedan seguir laborando, siempre y cuando después de la fase investigativa ellos se confirme que estaban en el cumplimiento de su deber y podrán seguir trabajando bajo la supervisión de su jefe inmediato.
Ahora, en el marco de esta ley urgente en materia económica para desarticular a las economías criminales y también, como se reconoce en este proyecto de ley, la aplicación del derecho internacional humanitario, ¿cómo se va a aplicar la exclusión de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza, como establece este proyecto de ley? Perdón, se fue el internet. Sí, le estamos escuchando. Le corté. Sí. Se cortó un poquito. Ya, le decía cómo se va. Porfa, la pregunta. Ya, decía cómo se va a aplicar en el marco de este presente ley y el derecho internacional humanitario la exclusión de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza, como establece el artículo 25 para los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, sí, efectivamente ahora bueno, mucho se ha hablado del tema de derechos humanos, que se va a vulnerar incluso los derechos humanos internacionales, pero como yo siempre lo he dicho en mis intervenciones, aquí lo que se busca es de volver a traer la tranquilidad a nuestro país, de tratar de sacar adelante este tema de que tanto nos aqueja ahora en materia de seguridad. Nosotros lo que buscamos en esta ley de solidaridad nacional es fortalecer ese marco jurídico para que se proteja justamente a nuestra gente, como digo, y siempre buscando el marco de superación, ¿no? Claro, ¿y qué va a pasar con esta ley de ser aprobada y entre en plena vigencia? Una vez que termine en determinadas zonas o circunscripciones territoriales del país, se termine el conflicto armado interno, ¿se aplicará un régimen de transición al estado de paz y en qué condiciones? Sí, una vez que se acabe con esta lucha, con grupos de delincuencia organizada, con estos GDOs, lo que se tratará es obviamente buscar un régimen de paz en donde vamos a tener obviamente ya menos delincuencia, menos financiamiento de la economía criminal, que es donde ahí estamos atacando nosotros. Bueno, en definitiva, estos temas que hemos pasado revista, ¿qué se espera del primer debate el día de hoy? Que haya mayores aportes, porque también ha habido observaciones y de esto se ha cuidado la comisión al aprobar y presentar el informe para el primer debate, cuidarse de las observaciones que se han mencionado algunos juristas y constitucionalistas de presuntas inobservaciones a la Constitución de la República. Bueno, aquí lo que se trata en este informe es tratar de acoger. Nosotros en la mesa de comisión hemos acogido las distintas observaciones. No solamente ha sido un asambleísta, han sido varios asambleístas, incluso los abogados expertos en derecho penal, en derecho constitucional, han hecho sus comparecencias y han dado también su punto de vista, en donde se ha tomado en cuenta también el ámbito profesional, el ámbito técnico, y no, siempre está abierto. No, aquí no se trata de callarle la boca a nadie. Simplemente cualquier observación que tenga que ver con fortalecer esta ley será bienvenida, y pensamos que habrán algunas observaciones. Simplemente yo pienso que se generará un debate grande hoy en la sesión, y pues si hay observaciones se tendrá que cambiar, siempre, como digo, tratando de fortalecer esta ley que tanto bien le va a hacer a nuestro país. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al señor asambleísta Alejandro Lara, asambleísta de Tungurahua por ADN e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Muy amable, Alejandro. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Muy amable, muy buen día. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos, diálogo previsto. Vamos a hablar tema de Quito con los señores concejales Wilson Merino y Michael Aulestia. ¿Qué pasa y cómo han avanzado las investigaciones en torno a la adquisición de nuevas unidades aquí en esta capital, con la intervención de una dependencia de las Naciones Unidas en el sistema de vialidad en la capital? Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo.